Hace 30 años llega a las costas gallegas el primer barco cargado con toneladas de cocaína. Detrás de ese envío estaba Sito Miñanco. Sito había sido detenido y trasladado a la cárcel de Carabanchel por un delito de contrabando. Es en prisión cuando toma contacto con los cárteles colombianos y a partir de entonces se convierte en uno de los narcotraficantes más famosos de los clanes gallegos. Paralelamente, una generación entera de jóvenes gallegos cae en la droga. Delincuencia, muertes, dinero y poder conquistan Galicia, que queda dividida, pero que es entonces cuando se inicia una lucha incesante contra el narcotráfico. Bueno, pues allí por los finales de los 79, ¿no? Empezamos a ver, yo de aquel entonces estaba en una asociación de vecinos de mi barrio, en Lavadores, y empezamos a ver pues, un consumo que no sabíamos muy bien lo que era, entre los chavales que se ocultaban, que estaban en grupos, en pandillas y demás, y bueno, ahí ya empezamos a detectar que algo ocurría, pero siempre con una ignorancia, pues esa ignorancia que tenía la sociedad de aquel entonces, que venía de un sistema político dictatorial y que entonces el tema de las drogas nos preocupaba muchas cosas ideológicamente, pero el tema de las drogas no era algo que ni siquiera pensáramos en él porque nos quedaba muy lejano, ¿no? Y en el año 81 mi hijo Jaime me llama un sábado y me dice: mamá, quiero hablar contigo. Entonces, ¿qué pasó? Mamá, me tienes que ayudar porque estoy enganchado. Y era curioso porque después de haber detectado lo que estaba ocurriendo, era un tema que hablábamos mucho en casa. Y él cayó también dentro del propio grupo y me lo dijo, paradójicamente a mí me lo dijo. Pero bueno, sientes esa impotencia de una madre que creo que era responsable y que soy responsable y que te das cuenta que no hay nada para que tú puedas ayudar a tu hijo en el entorno, ¿no? El contrabando, que parece anecdótico, que simplemente sigue siendo anecdótico y de hecho lo vemos como algo folclórico, como algo inocuo, y la gente todavía sigue hablando bien del contrabando de tabaco como algo que daba dinero a todo el mundo, algo que repartía riqueza y que se consistía simplemente en evadir un impuesto, que era el impuesto del tabaco. Es simplemente lo que hacemos todos cuando nos sentamos a hacer la declaración de la renta, pues se consideraba inocuo, y sin embargo cuando se analiza en profundidad es cuando uno detecta que la culpa del contrabando de tabaco, la extensión que alcanzó, el volumen que alcanzó, es lo que explica que en estos momentos Galicia lo vaya superando, pero haya tenido un gravísimo problema de tráfico de estupefacientes, tanto de hachís como de cocaína, especialmente de cocaína. Cuando en el año 82 ingresamos en la Comunidad Económica Europea, Europa impone a España no una legislación, porque yo, aunque sea juez, yo creo que las cosas no se solucionan con leyes, se solucionan con aplicación de las leyes, con instrumentos, con crear herramientas, instrumentos para que las leyes lleguen a tener efectividad. Pues Europa le impone a España una especial persecución del contrabando, porque en ese momento se calculaba que la tercera parte del tabaco que se fumaba en toda Europa procedía del contrabando gallego. El volumen era tan grande que los grandes contrabandistas gallegos firmaban directamente contratos con las tabacaleras, con Reynolds, con Philip Morris, firmaban contratos con ellos y movían un volumen muy superior a cualquier tabacalera estatal de cualquier país europeo. Eso es lo que les hacía, es tener una infraestructura enorme. Hay que hacer un cálculo para mover esas toneladas de tabaco, no solo la mano de obra, es la infraestructura en cuanto a organización marítima, telecomunicaciones en el norte de Portugal. En Galicia había una gran tradición de contrabando de tabaco. Entonces, como posteriormente veremos, un poco el narcotráfico procede, es una evolución del contrabando de tabaco. En un momento determinado, los de aquella contrabandista de tabaco se dan cuenta que pueden aprovechar la misma infraestructura que ya tienen, los mismos medios que ya tienen montados para el contrabando de tabaco, pueden utilizarlos en el contrabando del narcotráfico, que es un negocio mucho más lucrativo. Tradicionalmente se traía mediante un pesquero, un pesquero procedente de Sudamérica, que o bien a través de la ruta de las Canarias o bien a través de las Azores, más al norte, acababa llegando a cerca de las costas gallegas, y allí ya se acercaban planeadoras gallegas para hacer el alijo de la mercancía y se introducía en la costa.
Esto era un poco una ruta tradicional. También se utilizó esta misma vía con mercantes. Quedaban en un punto convenido con las planeadoras gallegas iban al encuentro del mercante y allí se producía el traspaso de la mercancía, de la droga, desde el mercante a las planeadoras. Sin embargo, en los últimos años, como ha habido mucha presión para la detección de la planeadora, se observa una disminución del fenómeno, ya no hay esas grandes cantidades que se traían. Pensemos que se llegaron a intervenir pues, pesqueros con 4.000, 5.000 kilos de cocaína, ¿no? La vía marítima, esta introducción por barco desde Sudamérica, sigue vigente, pero a una escala mucho menor. Sin embargo, también últimamente el método fundamental de introducción de cocaína en Europa ha sido a través del contenedor. El contenedor tiene dos formas. De un lado está lo que inicialmente floreció, era el método del gancho perdido, del gancho ciego, ¿no? Este método consiste en que, aprovechando un envío desde una empresa legal sudamericana a una empresa legal de España o del resto de Europa, se ubica cerca de la puerta del contenedor una bolsa de porte, un paquete con aproximadamente unos 200 kilos de cocaína. Se cuenta con alguien de la organización que tiene contactos en el puerto de destino que le permiten acceder al contenedor antes de que sea revisado por la aduana, abrir el contenedor, retirar la bolsa y ya, pues, salir del puerto, ¿no? Siempre se encuentran precintos falsificados. Todo contenedor lleva un precinto con un número. Entonces, para no levantar sospechas de que aquel contenedor ha sido manipulado, siempre hay una copia del precinto, de manera que aquel que retira la bolsa, cierra el contenedor, vuelve a colocar el precinto, una copia del precinto que rompió con el mismo número, de manera que el destinatario de la mercancía, la empresa perfectamente legal de España, en ningún momento tiene conocimiento de que se ha aprovechado el envío de un contenedor destinado a él como medio de introducción de cocaína. También últimamente están apareciendo el fenómeno del envío del contenedor pues con unas cantidades ya no gancho perdido, sino cantidades mucho más importantes, escondidas, pues viene en la parte trasera del contenedor, viene incluso en la cadena de frío del contenedor, y estas ya suelen ir a empresas, destinadas a empresas en las cuales hay alguien de la organización de narcotráfico que puede organizar la retirada del contenedor para llegar a la cocaína, ¿no? Esto no se puede hacer, son cantidades mayores que no se pueden retirar en puerto. Entonces yo empiezo a contactar con gente y empiezo a ver hasta dónde llega el problema. Y a partir de ahí, de esos contactos, nos empezamos a reunir un grupo de familias y empezamos a contarnos nuestras propias historias y claro, pues fue un poco un alivio porque era muy duro. Tú a tu familia, salvo los más inmediatos, tus hijos o tu marido, que compartíamos el problema, pues tú no le decías que tu hijo te había robado pues el oro que tenías o que te había robado el sueldo del mes. En cambio, entre nosotros empezamos a poder comunicarnos. Y claro, con esa comunicación que es un poco el desahogo que necesitábamos, pero que nos hace investigar. Y empiezo a asistir pues, a algún que otro congreso que salía, empezamos a pedir a los ayuntamientos ayuda. Hicimos algo que creo que para mí es una base importantísimo, que fue cuando hicimos los estatutos, convocar a todos los representantes políticos que teníamos en el Parlamento español. Estaba UCD, estaba AP de aquel entonces y el Partido Socialista. Entonces los convocamos, hicimos una asamblea, estaba a tope de gente, allí había narcotraficantes, contrabandistas, había policías, fue una cosa muy llamativa, ¿no? Y empezamos denunciando, además de una forma deliberada y muy crudamente, lo que estaba ocurriendo. Y dijimos, cuidado, que este es un problema grave, lo tenemos encima, y dimos una relación con ellos en la mesa de 36 bares que estaban vendiendo libremente heroína ya de aquel entonces, ¿no? Entonces, bueno, fue una bomba. Los años finales de los 80, principios de los 90, yo creo que fue la época quizás más dramática para el pueblo gallego en cuanto a, primero, se mantiene el contrabando de tabaco a un nivel altísimo, los cachorros de la droga empiezan a acampar a sus anchas y tratan de copar
el mar y ganárselo para ellos, y es la época en la que empieza a desarrollarse una incipiente violencia con ajustes de cuentas, con amedrentamiento, con persecuciones, y realmente yo creo que esa época es la más difícil para todo los que estamos del lado del bien, porque realmente es la época en la que los grandes narcotraficantes exhibían asquerosamente sus propiedades, exhibían su poder, compraban voluntades y en cierto modo hacían un poco lo que les daba la gana. Hay un antes y un después, la década entre los 80 y los 90, surge una respuesta social muy valiente, una respuesta social que en principio yo creo que ni siquiera se tomó en serio por parte de las autoridades, se les tomó un poco como pobrecitas, había que darles consuelo, aguantarlas, pero no se les tomó en serio la capacidad de reacción, la capacidad de presión y sobre todo la capacidad de lucha. Al principio los propios narcotraficantes se reían de ellas, se burlaban, no las veían como peligrosas, quizás por eso no hubo víctimas dentro de las madres contra la droga, no hubo ajustes contra ellas. Por ejemplo, en un establecimiento que la policía había intervenido y habían cogido droga, nos plantábamos allí y estábamos en la puerta un día y otro, hasta que no había nadie que entrara en el bar, o comercios que los propietarios pues también los habían cogido con alijos, y entonces nos poníamos en las puertas del comercio y claro, la gente al visualizar se quedaba muy sorprendida. Pues nosotros no sabíamos que estos se dedicaban a la droga y tal. Entonces fuimos dañando mucho a la gente directamente, y ya después empezamos a recorrer toda Galicia, primordialmente en la provincia de Pontevedra primero, y nos fuimos al sitio de ellos, a Cambados, a Villa García, todos aquellos sitios. Y normalmente en las iglesias que nos dejaban o en los ayuntamientos hacíamos reuniones y nos encontramos con dos problemas. Por un lado, que estábamos desenmascarándolos, ellos tampoco eran tontos y entonces venían para hacernos encerronas, unos se ponían en un lado, otros en otro, pero nosotros también estábamos organizados y entonces unas estaban en un lado, otros en otro. Bueno, para lo que queríamos es que la gente nos escuchara y lográbamos que terminaran escuchando. Y por otro lado empezamos a denunciar porque había un hecho que nos llamaba mucho la atención. De aquel entonces, ya estoy hablando en los años 82, 83, había muchísima gente en prisión pues de nuestra ciudad, ¿no?, de Vigo. Y curiosamente, como nosotros trabajábamos mucho ya en las prisiones de aquel entonces, pues curiosamente veíamos que en la zona de las costas no había apenas gente que estuviera en prisión. Y no es que no hubiera drogas, es que había muchas drogas. ¿Qué estaba ocurriendo? Que estaban utilizando a los propios drogodependientes o se iniciaban ganando mucho dinero y caían en el mundo de las drogas y claro, pues ellos no tenían problemas de tener que ir a robar porque se lo estaban pagando. La ausencia de reconocimiento de la droga o del narcotráfico como un problema social hace que la administración pues, no le preste la atención suficiente en un primer momento, ¿no? Eso, claro, obliga a que las personas que son más sensibles con el problema, que son aquellas personas que están afectadas directamente por él, porque tienen hijos o hijas, ¿no?, metidas en el mundo de la droga, pues hace que se organicen, planifiquen su actuación en forma de estrategias concretas, ¿no?, diseñadas de manera casi particular, ¿no?, y programen también la acción social, ¿no? El valor de la protesta social ha sido reconocido en la investigación psicológica y en la investigación psicosocial y pensamos que ha dado lugar en muchas ocasiones y en muchos contextos a iniciar un camino, ¿no?, de reconocimiento, de planificación, de solución de problemas, ¿no?, que afectan a las sociedades, de solución de problemas que afectan a la comunidad. Nosotros tenemos la razón, nosotros estamos defendiendo a nuestros hijos, ellos tienen mucho poder, pero las hormigas organizadas podemos con los elefantes, que son ellos, porque ellos son muy grandes, pero también son muy burros, porque solo les interesa el dinero. Y nosotros, como tenemos muy claro lo que queremos, que es salvaguardar la familia y explicarle a los que vienen detrás del problema que hay, pues como tenemos la razón, vamos a terminar ganando. Y la verdad es que con el paso del tiempo nos dimos cuenta que era cierto, ¿no?
El cambio que hubo progresivamente en los últimos 20 años tiene mucho que ver con esa lucha social de las madres que estábamos hablando. Eso fue lo que hizo cambiar las leyes. La policía y los juzgados actúan según las leyes que hay. Entonces, también es que fue un problema nuevo. Me imagino que pasa, lo vemos todos los días cuando hay un problema nuevo, pues ahora hay una sensibilidad social con los desahucios, sí, porque hay muchos desahucios y hay una crisis económica. Entonces, hasta que hubo ese problema, pues no se actuó legalmente en contra de ese problema. Y aquí pasó lo mismo, o sea, hace 30 años era un fenómeno nuevo y entonces tuvo que, tanto la sociedad como las leyes, como la lucha policial, que adaptarse a eso. ¿Cuándo se empezó a perseguir a los narcotraficantes? Cuando eso empezó a ser un problema. Si te acercas un poquito más, le veremos el número de motores, que nos interesa saberlo por si es la de 7. 1, 2, 3, 5 motores, exactamente, y lleva uno apagado. Dile que tienes 3 tíos en la playa. Nos interesa, es más, que pongan unos fardos en tierra y aunque salgan corriendo. ¿Sabes qué te digo? Ya se han dado cuenta, Los de la lancha se quedan, están dando atrás. Foco. Dejaron parte de la mercancía en la playa y la otra parte que se la llevan en la embarcación. La embarcación está saliendo de la playa. Tiene problema con los motores, solo tienen uno arrancado, nada más. Métetele encima, a ver si tiran con todo. Los están tirando los fardos. Sí, es el helicóptero de la poli. A lo largo de los años, lo que venimos comprobando es que todas las organizaciones gallegas tienen relación unas con otras, ¿no? En momentos determinados pues, se pueden pedir que una trabaje para la otra o que preste un determinado servicio. Son empresas, en el sentido legal de la palabra, y utilizan sus servicios y se van vendiendo. Pues si hace falta una nave para donde guardar lanchas, motores, pues se la prestan, cambio de dinero evidentemente, o participar en la operación. Se puede en un momento determinado pedir apoyo para ir a buscar mercancía a una determinada altura que otro grupo no puede ir. El verdadero éxito de estas organizaciones está en, primero, que son muy conocedores de la orografía gallega, ¿no? De las costas gallegas. Son gente muy avezada, muy conocedores del mar, que llevan muchísimo tiempo trabajando. Y luego, pues son los pilotos, suelen ser gente muy veterana, que ha entrado ya varias veces en prisión, pero que llevan haciendo esto desde hace ya muchísimos años. Y entonces se atreven a ir donde otros no se atreven, a llevar embarcaciones que otros no se atreven a llevar. La organización o 2 o 3 personas de esta organización van desarrollando la operación. Van quedando, esto lleva meses. Pero al final, para quedar con el piloto, lo pueden hacer en un bar esa misma noche o ir a su casa, llamar a la 1 de la mañana y decirle, oye, que te tienes que ir a embarcar. Nuestros conductores de planeadoras, ¿quién no recuerda ha oído hablar de Kubala? Llegaban a ser mitos, es decir, una persona que era capaz de conducir una planeadora y escapar a la persecución de las patrulleras, pues se convertía en un mito, era una leyenda y campeaba por las calles donde la gente le miraba con auténtica envidia. Kubala murió en un accidente de mar escapando de unas patrulleras. Duplican la velocidad de ellos y por lo tanto son prácticamente impunes. Toda esa infraestructura al servicio de los narcotraficantes era algo que ellos querían. Los narcotraficantes estaban dispuestos a lo que fuera por conseguir esa infraestructura para introducir su mercancía. Ellos tenían muchísima mercancía, era la época dorada de los cárteles, era cuando Pablo Escobar hacía sus grandes, llegaba incluso a ofrecer al gobierno colombiano pagar la deuda externa del gobierno colombiano a cambio de una inmunidad. El Pazo de Bayón, que había sido propiedad del narcotraficante Laureano Ubiña, se convierte en el símbolo de madres en contra de la droga. Fue durante la Operación Nécora cuando las madres lo asaltaron para denunciar públicamente a los narcotraficantes gallegos. La Operación Nécora marca un antes y un después. Es a partir de entonces cuando se fija en el pueblo gallego una conciencia social sólida que desemboca en una especialización de la lucha contra el narcotráfico.
Aquí luchamos muchísimo. Llegamos aquí, parecíamos fieras. Fieras, madres como fieras. Había unas más que otras. Empezaron a subir por ese portal y casi lo tiran. Y Mari y yo apaciguando todo este gentío tremendo. Compusimos canciones cuando veníamos en el coche y decíamos, el Pazo de Bayón, te vamos a quitar este Pazo, que efectivamente, como dice Dora, se lo quitamos y hoy genera mucho empleo a través de una empresa. ¿Qué consecuencias tuvo? Pues jurídicamente en nuestros desplazamientos, cuando fue el juicio que nos íbamos a Madrid, cuenta lo de Madrid cuando llegamos la primera vez, porque fue algo que también nos marcó mucho. Mucho, yo creo que ahí se conoció más nuestra lucha y aquello para nosotros fue muy grande, de estar allí, en aquella sala, y todos alineados, todos sentados, y a veces miraba así, y a algunas se le escapaba algo, decía algo, y el juez que nos echamos fuera. Pero estuvimos allí durante el juicio, y fuimos varias veces, estuvimos unos días. No, lo hicimos muy bien, porque íbamos, no teníamos medios económicos, hay que decirlo todo, íbamos en autobús, veníamos en autobús, bueno. Entonces, cuando llegamos, aquello fue como, bueno, llegábamos con las maletas, fue algo que nos quedó muy grabado, porque los periodistas quedaron asustados. No, llegamos allí, bueno, montamos unas pirulas finas, ¿eh? Después en sala ya éramos más comedidos. Yo no pude entrar, tengo que quedarme fuera, porque además ellos también ya estudiaran estrategias. El abogado de Ubiña me puso a mí como testigo y entonces yo no podía asistir a las sesiones mientras era testigo, claro. Pero bueno, lo pasé muy bien porque también influí en los medios de comunicación que estaban allí. Y bueno, cuando estábamos 1 o 2 días, nos veníamos y cuando ya la atención pública empezaba a decaer, otro nuevo viaje. Con lo cual estuvimos así todo el juicio, yendo de vez en cuando para levantar la tensión sobre el tema, para prestar la atención y que no se desviara. Los clanes del narcotráfico gallego alcanzaron fama internacional, pero ¿quiénes son realmente? Sito Miñanco, Patoco, Charlines, Marcial Dorado, Laureano Ubiña. Sito Miñanco, como casi todos los grandes narcotraficantes gallegos, comenzó en el mundo del contrabando de tabaco. Lo que le caracteriza un poco a él es que Sito Miñanco consiguió establecer una gran organización, de manera que él, de alguna manera, controlaba el transporte desde el inicio hasta el final. Sito Miñanco consiguió contactos en Colombia, que de aquella era el principal suministrador de cocaína, y digamos que directamente negociaba el cargamento. Sí, bueno, la operación de Sito Miñanco siempre había sido y es considerado uno de los mayores traficantes de cocaína que ha tenido España y por tanto Europa, porque somos la puerta de entrada de este producto. En el 2001 se presenta la oportunidad, a través de la colaboración internacional, de poder desarticular y terminar con el imperio de Sito Miñanco. Y terminamos pues deteniendo a Sito Miñanco, así como a 17 miembros de su organización. Se intervinieron 2 embarcaciones, en una de ellas intervinimos el Elagios Constantino, se intervino 4.500 kilos de cocaína. Tuvo repercusión en Sudamérica, puesto que la investigación había sido coordinada con organismos internacionales, se pudo hacer detenciones en Colombia también, o sea que a día de hoy Sito Miñanco sigue en prisión, empieza ya a salir con permisos, pero bueno, estamos hablando que se le detuvo en el 2001 y estamos en enero del 2014. Sito Miñanco, digamos que a diferencia de los otros, podríamos decir que es la parte más simpática y el que más se puede parecer a lo que es un capo colombiano. Era una persona amable, que trataba de ayudar a los suyos y que probablemente él ni siquiera fuese consciente de que estaba haciendo algo que era malo. Entonces tuvo mayor aceptación que otros en su pueblo. Laureano Ubiña también comenzó en el mundo del contrabando de tabaco. De hecho, su primera condena estuvo vinculada al mundo del contrabando de tabaco por un cohecho a un funcionario público vinculado a una operación de contrabando de tabaco, ¿no? Posteriormente se vio implicado en la operación Nécora del año 90, de la cual salió más o menos bien dentro de lo que cabe, y finalmente en el año 97, en julio del 97, en una operación de aduanas de Galicia, Vigilancia Aduanera, en la operación Amanecer, se consiguió vincularle
con unos fardos de droga que habían aparecido unos días antes, fardos de cocaína, en playas cercanas de Vigo. Entonces, de ahí, a raíz de aquello, ingresó en prisión, estuvo varios años en prisión hasta que el año pasado obtuvo ya la libertad condicional por cumplimiento de condena, pero sin embargo, Aduanas de Galicia había realizado una investigación patrimonial sobre él, enfocada hacia el blanqueo de capitales. En esa investigación se descubrió que el dinero con el que había construido una mansión en Pontevedra y donde residía, así como una serie de propiedades cercanas a la costa, también en la provincia de Pontevedra, habían sido adquiridas con dinero procedente de narcotráfico. A raíz de esta investigación de vigilancia aduanera se hizo recayó sentencia el año pasado y fruto de esta sentencia volvió a reingresar en prisión, ahora ya no por narcotráfico, sino por un puro blanqueo de capitales procedente de narcotráfico. Oviña se descubrió en la operación Nécora con sus exabruptos y pues es un personaje como son muchos aquí, sin mucha cultura, que eso no se le puede echar en cara a nadie, pero con mucho dinero y probablemente sin saber qué hacer con ese dinero. Él a veces dice, y puede que tenga razón en eso, que quizás no fue ni el peor de todos ni el que más dinero amasó, pero es que él mismo, con aquellas declaraciones que hizo en los juicios, se puso en el punto de mira y entonces sí que a lo mejor hubo una especial persecución contra él, pero porque él mismo lo quiso así. Charlín ha sido un clan, o es un clan, que tuvo mucha fama en su momento porque se dedicaron casi familiarmente al tráfico de cocaína a gran escala. Todos sus miembros, casi todos sus miembros, fueron detenidos ya entonces, han sido detenidos reiteradamente en multitud de operaciones llevadas a cabo por la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, por el Cuerpo Nacional de Policía DABA en muchas ocasiones. Y nada, bueno, pues muchos de sus miembros continúan en activo, ¿no? Otros muchos están en prisión, entran y salen de prisión habitualmente. Es un grupo que ha tenido mucha fama, mucha fama. Manuel Charlín, que era un poco el jefe de este clan, era un clan familiar, también vinculado en sus comienzos al mundo del contrabando de tabaco y que, bueno, pues estuvo muy implicado. Acabó en prisión él, recientemente, tras cumplir muchos años, volvió a salir en libertad, creo que fue el año pasado, hasta hace 2 años salió en libertad, y también en su momento se le hizo investigaciones por blanqueo. Una de las peculiaridades de Manuel Charlín es que uno de sus ingresos en prisión fue por fruto de un delito fiscal, de un delito contra la hacienda pública, similar al Capone, que al final no se le consiguió vincular al mundo de tal, pero sí al del delito fiscal. Cuando se juzgó a toda la familia por narcotráfico y posteriormente por blanqueo de dinero. Fueron también los que crearon más empresas aquí, en la conserva y todo esto, con lo cual fue todo mucho más complicado porque sí que tenían una importante ramificación empresarial y bueno, también cuando cayeron también es verdad que se les despojó de casi todo lo que figuraba oficialmente, porque ellos siguen teniendo muchas propiedades, pero desde luego hay que demostrar que las tienes porque vienen del tráfico de drogas. Hay la figura del patriarca, que salió hace poco de la cárcel, el viejo Charlín, que, bueno, pues nada, sigue disfrutando de su casa después de haber pasado mucho tiempo entre rejas y hace deporte todas las mañanas, va al gimnasio y es una figura realmente curiosa en ese sentido. Lo más singular de Patoco es que desde un primer momento él vio claro que todo el dinero procedente del narcotráfico tenía que reinvertirlo. Creó un emporio empresarial también alrededor con todos estos frutos, singularmente en el mundo del ocio. Él invierte en pubs y discotecas en el entorno de Sanjenjo y Sanxenxo y Pontevedra, y también se le investigó también por blanqueo de capitales, y es un caso típico de alguien que con sus ingresos legales no puede justificar toda esta inversión en locales de ocio y de restauración, discotecas, pubs, etc. Patoco pertenece ya a una nueva generación y pongamos que si antes decíamos que la operación Nécora fue un antes y un después, también la operación contra, ya no Patoco porque se murió en un accidente de tráfico, pero sí el clan que él tenía, también marcó un antes y un después, porque Patoco,
que sí que era más discreto, porque ya estamos hablando de esta otra generación que trabajaba de otra manera, lo que manejaba era toda una infraestructura para las descargas, y entonces cualquier colombiano o cualquier cártel que quisiera introducir droga en Galicia, pues se tenía que poner en contacto con él, porque él era el que manejaba las planeadoras, la maquinaria, el personal para el transbordo, incluso empresas que fabricaban las planeadoras y todo eso. Y entonces ahí hubo, en el medio de la investigación que estaban haciendo en su contra, en un accidente de tráfico, se murió, la investigación siguió adelante y ahí la policía por primera vez lo que hizo fue encausar también a personas que no había ninguna constancia de que se dedicaran al narcotráfico, pero que sí que eran colaboradores necesarios, pues como los astilleros donde se hacían las embarcaciones o quien les suministraba el combustible. A ver, tenemos que decir que los narcos nos dieron miedo, pero lo disimulábamos. Pero de frente. Claro. Nosotros no íbamos para allí, nosotros de frente. Miedo teníamos, pero Hombre. nos poníamos de gallitos y decíamos, a ver, ¿qué pasa? Chulo, asqueroso, desgraciado. Allí me amenazó muy gravemente Sito Miñanco, me dijo que tuviera mucho cuidado. Y yo le dije, ¿qué pasa? ¿Me vas a pegar un tiro? Me dice, bueno, tú ten cuidado cuando dobles las esquinas. Entonces, ten cuidado tú, que vas a estar poquito tiempo fuera. Y la verdad es que fue un vaticillo, porque yo creo que no tardó ni un mes, no creo que fuera un mes que lo metieron. Ese sí es un tío peligroso, Sito Miñanco es un tío peligroso. Charly Gamba también, lo que pasa es que ya va viejo, sus hijos esperan que sean más moderados. Y yo creo que en este momento es el momento de resaltar que el tema de las drogas, aunque se quiera decir que desapareció, no desapareció. No se desarrolló de una forma tan organizada como pretendían, ¿no? Porque esto llegaría a ser Sicilia hoy, si no hay una intervención. Pero de forma individual, los hijos y familiares de la mayoría de ellos siguen dedicándose a esto. Alguno de ellos había quedado libre de las intervenciones policiales, pues entonces se hicieron muy buenos. Teníamos a Pablo Bioque, que murió ya, según dicen, que te llamaba y quería hablar contigo y que yo no me ponía. Teníamos un Marcial Dorado que me llamó en algunas ocasiones y me dijo que bueno, que él que tenía allí el chalet, que sabía cómo eran todas las movidas, que quería darme información. Y entonces yo le dije, mira, no me vuelvas a llamar. Me parece muy bien que sepas tanto. Si sabes tanto y quieres colaborar, ya sabes a dónde te tienes que dirigir. A las fuerzas de seguridad y denunciarlo, o a algún juez. Entonces, bueno, trató de congratularse porque siempre iba de guapo. Que dicen algunos que no conocen, lo conocíamos todo, Cristo, claro, menos algunos, que decían que no lo conocían. Respecto a mi vida personal y a mi vida profesional, como para que después de 4 años gobernando en Galicia solo hayan podido amedrentarme con unas fotos de hace casi 20 años. Unas fotos que han sido investigadas por la justicia en diferentes ocasiones y todas con el mismo resultado, es decir, con ningún resultado. En segundo lugar, porque esas fotos son lo que son. Esas fotos son simplemente unas fotos. Digamos que puede ser la otra cara de lo que es Laurano Ubiña, porque siendo también, como son la mayor parte de ellos, de familias humildes, Marcial Dorado sí se preocupó, a lo mejor no pudo tener él una preparación, pero sí se la dio a sus hijos. Y entonces, digamos que es la parte que se relacionó más con la alta política, con gente más preparada. Su hija de hecho es abogado y fue quien le defendió, y fue siempre más discreto. Se supone que tiene también muchas propiedades, se supone que vienen del narcotráfico, pero aunque tiene una muy buena casa en Ailla y otras muchas propiedades, no es fanfarrón. Pues lo puedes ver en el mundo de la náutica, en una serie de sectores que digamos más relacionados con la alta sociedad, aunque él no lo sea, que los demás no.
De hecho, hay una cosa que me comentaba una vez un guardia civil especializado en esto, que era muy gracioso, que decía que, por lo que estoy comentando, ¿no?, de que ahora procuran no presumir tanto o que no se vea tanto lo que tienen porque les perjudica, y dicen, bueno, pero para ellos eso es un sufrimiento, porque vamos a ver, si tú tienes dinero pero eres una persona formada, pues te compras un apartamento en Manhattan o viajas o vas a ver exposiciones, pero es que a ellos lo único que les interesa es que lo sepa el vecino de al lado, y claro, si no lo pueden decir, pues es un problema. A raíz de una operación de vigilancia aduanera, en el caso Chatpan, se le consigue vincular con el mundo del narcotráfico en una operación muy compleja en la que se pensaba mediante una gran lancha de muchísima eslora, una especie de, digámoslo así, de planeadora evolucionada. Se quería, el plan inicial era conseguir que esta planeadora se introdujese en un mercante y que este mercante trajera la droga y la planeadora en un momento determinado la acercase ya hasta las costas gallegas, ¿no? Cumple condena por narcotráfico y en el año 2009 se realizó la operación derivada de la investigación por blanqueo de capitales. Se le consiguió vincular asimismo con propiedades y con cuentas bancarias en Bahamas, en las Islas Vírgenes Británicas, en Belice, en Portugal, con muchas propiedades en Portugal, y se le detuvo en el año 2009 y está a la espera de juicio de esta investigación de blanqueo de capitales, que esperamos que durante el año 2014 pues, se celebre ya la vista. En el año 95 yo me presenté de concejal por el Ayuntamiento de Vigo, ¿no?, en mayo, y entonces recibo una llamada de un abogado de Vigo y me dice que quieren estar conmigo. Y había 3 personajes, ¿no?, en aquel entonces. Uno de ellos era Pablo Bioque. Entonces, oye, pues enhorabuena, qué bien que estáis ahí en política, eso es lo... Hombre, tú allí puedes hacer muy buena labor, es para felicitarte y tal y cual, y dedícate a eso y déjate de lo del narco y todo eso, deja ese tema. Entonces yo le dije, ¿me venís a decir que me dedico a la política? No, no voy a dejar el movimiento asociativo. Hombre, te va a venir bien, porque mira, ahí puedes hacer cosas y aparte tampoco te va a salir gratis. Digo, ¿y qué cuánto me vais a dar? Dice, ¿cuánto quieres? No, decidme vosotros. Y me ofrecieron 1.000 millones de pesetas. Tocáis duro, porque si alguien no podéis sobornar, es a las madres. ¿Sabéis por qué? Porque estáis matando lo que más queremos. El diámetro de las costas gallegas es equivalente al de la costa mediterránea. Cuenta con 1.500 kilómetros y se caracteriza por la presencia de rías y numerosos archipiélagos. La vigilancia aduanera, que dispone de 7 patrulleras, 2 barcos de altura, varios helicópteros y un avión, patrulla todas las noches la costa gallega. El Petrel 1 es uno de los 2 patrulleros de altura de vigilancia aduanera y nos dedicamos a hacer operaciones en alta mar, fuera del mar territorial. Estas operaciones suelen ser operaciones concretas, no es simplemente una mera patrulla, y vamos a buscar objetivos prefijados procedentes de una información o de una investigación previa. Normalmente lo que tratamos es de sorprenderlos de forma que no puedan arrojar a la mar las mercancías y invalidar la prueba que nos serviría para detenerlos. Con lo cual actuamos sigilosamente, preferiblemente de noche, y siempre con las embarcaciones auxiliares, manteniendo al buque suficientemente alejado de ellos para que no puedan detectarnos. Bueno, este es el puente de gobierno del Petrel. Aquí tenemos todos los sistemas de navegación y de detección del buque. Tenemos 3 radares, una cámara térmica, el sistema de navegación MAXI para darnos la posición del buque, en piloto automático, el control de máquinas, sonda, comunicaciones internas. En el caso de no detectarse, de no encontrarse a bordo el cargamento esperado, bien, y suponiendo que está oculto, al llegar a puerto pues se realiza un registro más profundo y se utilizan también perros adiestrados para la detección de droga. Los perros en los barcos no tienen la misma eficacia que en registros en tierra, porque el perro se encuentra incómodo por los ruidos, el movimiento y los olores. Utilizamos estos detectores que nos permiten
en determinar si ha habido a bordo cocaína. En el caso de no encontrarla y ves un espacio donde ha podido estar, una bodega o tal, esto simplemente pasándolo por una superficie te dice si en ese espacio ha habido cocaína. Toda la investigación contra el narcotráfico se ha completado en Galicia con un trabajo muy profundo de lucha contra el blanqueo de capitales. Los delitos de blanqueo de capitales, que se introdujeron en la legislación penal española como consecuencia precisamente del problema del narcotráfico, son unos elementos muy potentes policialmente, porque permiten que sencillamente desde el punto en el que tú vinculas a una persona con las actividades del narcotráfico, y no necesariamente con una condena previa o porque haya sido detectado en un barco llevando la cocaína, que siempre es muy complicado porque en todo grupo de narcotraficantes el trabajo sucio, digámoslo así, el ir en el barco, siempre van los últimos del grupo. El gran organizador, el capo, queda absolutamente alejado y con el menor vínculo posible con esta operación. Normalmente siempre hay unas tramas de teléfonos intermedios, sociedades intermedias. Sin embargo, lo que es muy revelador siempre es que todo ese dinero que aflora como consecuencia del narcotráfico acaba al final en el círculo del capo de la organización. De manera que aquí en Galicia lo que se hizo muy profundamente fue hacer análisis patrimoniales, investigaciones económicas de todo el entorno financiero de los grandes capos del narcotráfico. Entonces, claro, se detectaba que a pesar de ser gente con unos sueldos declarados ridículos y con unos ingresos legales ridículos, incluso algunos de ellos vivían de ayudas públicas, sin embargo tenían un grandísimo patrimonio, no directamente a su nombre, porque nunca lo ponen a su nombre, pero sí en todo su entorno. Una actividad ilícita no solo es introducir la sustancia estupefaciente, es también el poder disfrutar de ese dinero. Si yo introduzco sustancia estupefaciente, por mucho dinero que tenga, si lo tengo en una cuenta en Suiza no me sirve para nada, es decir, no me sirve ni para comer. Tengo que introducirlo otra vez aquí. La actividad de blanqueo no es que a veces se confunde. Hay asesores que se especializan en blanqueo diciéndote, mira, yo tengo un amigo en un banco de cualquier paraíso, sea Andorra, sea en su día las islas estas portuguesas, las Azores, Madeira, tengo un amigo que me va a abrir una cuenta y te va a tener una cuenta consignada. Vale, pero eso a mí no me sirve de nada. Es decir, tener el dinero en Suiza, realmente las actividades, incluso los propios narcotraficantes o contrabandistas te pueden pagar tus monumentos en cualquier cuenta cifrada de cualquier paraíso fiscal. Pero eso no sirve para nada. La actividad de blanqueo es cuando ese dinero lo traes y lo puedes disfrutar lícitamente aquí. Siempre se dice que como Galicia éramos pobres, nos tuvimos que dedicar a esto, y no es la razón. Las zonas más pobres de Galicia no se dedican a ningún tipo de actividad ilícita. Pues tenemos explotaron las canteras, explotamos el monte, explotamos la ganadería y hemos sabido salir adelante normalmente sin dedicarnos a eso. La única razón que hay es que había una infraestructura, se sabía hacer, y la ambición humana es desmedida. A cambio de dinero he visto desgraciadamente hacer de todo, prácticamente de todo en este mundo. El hecho de que entra menos droga es claro por el precio. Las aprehensiones nuestras cada vez son menos en barco porque las organizaciones colombianas tienen mucho más miedo a enviar droga hacia España. Primero, hay mucha más presión policial en origen y en destino. Segundo, las organizaciones gallegas han demostrado durante mucho tiempo que no son fiables. Ha habido muchos engaños, muchos robos, muchas traiciones, y eso las organizaciones colombianas lo han interiorizado. Es mucho más complicado ahora encontrar a alguien que te envíe mercancía. Mucha gente ofreciendo barcos, infraestructura para recoger, poca gente que confía en ellos. Dentro del mundo del transporte marítimo de cocaína hay mucho intermediario. Entonces, en estos intermediarios donde se van perdiendo muchos beneficios, y a la hora de concretar una operación se diluye la responsabilidad, se diluye la información inicial. Bueno, pues cuando llega desde el colombiano que quiere el barco a la persona que lo tiene, a lo mejor la información ya no es tan concreta y ha pasado mucho tiempo. Las grandes organizaciones, que ya quedan muy pocas, por decir, se pueden contar con los dedos de las manos, en Galicia su mayor ventaja es que tienen un contacto directo con el proveedor. La persecución policial de los años 90 es lo que hace que se cambien costumbres, deje de tener esos pazos tan ostentosos, que además, curiosamente, no han servido para nada. Es decir, el pazo Bayón es un símbolo de riqueza, de poder,
que nunca ha sido utilizado, es decir, no ha llegado a estar habitado nunca. Los sucesivos propietarios se han ido arruinando sin ninguno de ellos haya llegado a disfrutar de él. El Pazo Real lo mismo, ha sido incautado por la Audiencia Nacional antes de que la familia Charlín lo pudiera utilizar, ha sido incautado, embargado y ejecutado sin que hayan podido utilizarlo. Uno de los aspectos de los que menos se habla es de lo enormemente dañino que ha sido para Galicia el narcotráfico en el aspecto económico. Es decir, el dinero ya lo tengo en un cajón. Para poder blanquearlo lo que tengo que hacer es una actividad que es lícita, estropearlo, es decir, malvender nuestro vino, malvender nuestro marisco, malvender nuestro suelo y nuestras construcciones para simular que yo he obtenido un ingreso económico y poder, incluso pagando más dinero al fisco, el sacar mi dinero negro y a través de una actividad económica ficticia por convertirlo en blanco. Lo que ocurre es que el sector blanco, el sector honrado, se ve tremendamente atacado, se ve tremendamente devaluado y muchas veces lo que se hace es perder empresas que no pueden competir contigo. La mayor parte de los narcotraficantes no son ricos, la mayor parte de los narcotraficantes despilfarran su dinero, porque todos pensamos, si yo ingreso 1 millón de euros, ¿cuánto me va a durar? Pero claro, nosotros pensamos lo que nos cuesta nuestro dinero. Nosotros todos los que estamos aquí trabajamos, todos los que llevamos un trabajo honrado, cuando llega fin de mes, el sudor que nos ha costado ese dinero lo hacemos que nos mantenga una familia, que nos mantenga una casa y lo intentamos utilizar para vivir. Todas esas personas que no tienen arraigo, que no tienen familia, que no tienen trabajo, que no tienen ese apego a una realidad lícita, esas cantidades ingentes de dinero que le llegan de golpe, pues piensan que van a ser constantes, que van a ser como una especie de manantial que va a llegar constantemente y empieza un despilfarro que hace que muchas veces antes de la siguiente operación estén absolutamente arruinados. Hacer una operación también cuesta dinero, mantener esa infraestructura, comprar, vender. Recientemente he detenido un contenedor de sustancia estupefaciente. Hace 3 meses, en noviembre, hicimos una operación en donde cogimos un contenedor que venía de Sudamérica. La fase final tuvieron que pedir dinero prestado incluso a sus familias porque no tenían ni dinero para poder pagar lo que era liberar el contenedor de aduana. Tenían el contenedor en la aduana y no podían. Es decir, despilfarran el dinero con una alegría tan grande que es muy difícil encontrar narcotraficantes que hayan sabido tener esa infraestructura. Luego, después, son presa fácil de todos los titiriteros. Son gente que necesita abogados, que necesita asesores fiscales, que necesita banqueros y todo eso, todas esas voluntades suelen ser caras, suelen ser muy caras y aún encima lo suelen ver como alguien superior. Yo recuerdo una anécdota cuando un narcotraficante me decía que un abogado le había estafado, le había engañado, le había poco menos que dilapidado una cantidad de dinero ingente, pero que no le podía hacer nada porque como era abogado. Y uno piensa, es increíble, cómo es sorprendente, porque todo el mundo imaginamos el AMPA al revés, ¿no? Imaginamos al gran capo como al hombre temido, al respetado, y en cambio, pues muchas veces es el director de una sucursal que maneja su dinero el que realmente le está robando, el asesor fiscal, el que para blanquear dinero se le queda la tercera parte de lo que le está blanqueando, el gerente de la empresa que le roba. Estamos hablando de delincuencia. El sentimiento de familia para ser narcotraficante queda de lado. Queda de lado. Lo justifican con lo que ricos que somos, pero la estructura familiar de ellos en general hace muchas aguas. ¿Por qué? Porque son individuos que solo piensan en el dinero, que realmente la base de familia, por eso no podían entender y por eso trataban de justificar que éramos unas locas y todo este rollo, ¿no? Es curioso porque ocurrió ellos como tenían mucho dinero, el dinero, supongo, yo nunca tuve dinero, pero supongo que da seguridad, ¿no? Bueno, yo con el dinero. Entonces lo que decían eran, estas locas, estas madres, lo que pasa es que no supieron educar a los hijos, nosotros no traficamos con drogas, o sea, trataron de desprestigiarnos, pero lo hicieron muy tarde. Lo hicieron muy tarde porque ya había calado nuestro mensaje en la sociedad. Desde el 2006, junto con UDICO en la policía y con aduana, con Guardia Civil, hemos desarticulado muchísimos grupos, hemos aprendido miles y miles de kilos y lo que hemos conseguido es cambiar el sistema de trabajo de estas organizaciones. Se ha conseguido por parte de la policía que los colombianos le cueste mucho más confiar en el traficante de Galicia. Se ha conseguido que el precio de la droga aumente, se ha conseguido que sea mucho menos la droga que entra. Sí es verdad que los traficantes están en esto porque ganan dinero. Y ganan muchísimo dinero, ganan millones de euros, ¿no? Con lo cual, a día de hoy no podemos bajar la guardia
porque el tráfico, lo que hemos visto es que está intentando repuntar. La droga tiene que entrar porque hay mucha gente que la demanda y la consume. Durante muchos años, estamos hablando del año 2000, del año 2000 en adelante, 2000 a 2005, 2007, un porcentaje muy elevado de la cocaína que se consumía, sobre todo en España, desde luego, e incluso en Europa, entraba a través de las costas gallegas, ¿no? Pues merced a toda esta presión policial y a la reacción de la sociedad, que también ha sido muy destacada, Galicia, ya el panorama que tenemos es que es una zona con un problema de narcotráfico, evidentemente, pero como no es la pionera, no es la número uno en cocaína, ¿no? Es curioso cuando uno lleva tanto tiempo en esto y le explica a la gente que siempre se imaginan que las guerras que existen en el mundo son por el petróleo. Si uno mira las zonas de guerra en el mundo, no coinciden con el petróleo. El petróleo está en otros lados. El petróleo tiene otras guerras, en sectores financieros, en sectores políticos, quizás tenga sus guerras, pero no en campos de batalla. Los campos de batalla del mundo, de todo el mundo, se producen por aquellos productos que en pequeña cantidad tienen gran valor y por lo tanto se pueden traficar con ellos. Sudáfrica tuvo su guerra larguísima por los diamantes de sangre que siguen teniendo. El coltan mantiene las guerras de Centroáfrica, de la República Centroafricana, de Liberia, mantiene las guerras porque todos los que llevamos un teléfono encima necesitamos una batería y todas las baterías necesitan el coltan. Es un producto que en pequeñas cantidades es tremendamente valioso, casi tanto como la tinta de la impresora. Y luego toda Centroamérica para la cocaína, norte de África la inestabilidad viene por el hachís y luego el triángulo del opio, que es lo que hace todas esas guerras, que en cierto modo los señores de la guerra mezclan un poco religión y guerra, pero que al final lo que está detrás es la heroína y la cantidad de dinero, las inmensas cantidades de dinero que produce la sustancia estupefaciente. Con lo cual quiere decirse que los problemas se pueden resolver con una base de sociedad impulsando, pero también no solo estando en plan derrotista, sino llegando a ellos y explicando los porqués y de las situaciones. Ellos son los que tienen que resolverlo. Por lo tanto, son un recurso que tenemos nosotros los ciudadanos y que tenemos que además no ser derrotistas, exigir, pero de una forma seria, firme y con conocimiento de causa, que se pongan las medidas que hacen que la sociedad sea un poco mejor, ¿no? Desgraciadamente estamos en un momento donde tienes la percepción que parece que la sociedad cada vez va peor, pero la gente tiene que concienciarse que los políticos son quienes nos representan y que además nosotros tenemos que ser interlocutores, tenemos que estar ahí, no podemos callar los problemas, tenemos que decirlos alto y claro, y además razonándolos. Y a partir de ahí se pueden arreglar muchas más cosas.